vamos a empezar con lo que es la explicación de nuestro proyecto de QGIS. Primero es pues abrir un nuevo proyecto, le determinamos las coordenadas de nuestro proyecto, que en este caso es la ITRF 92 14N, que significa zona norte 14. Entonces lo primero que hacemos es añadir la capa de la zona, que es la G14C35C. Como esa es una capa tipo raster, entonces es en añadir capa tipo raster y se añade. Después añadimos lo que es de los conjuntos de datos, la curva de nivel y las corrientes de agua de líneas, tipo líneas. Entonces, pues una vez que ya tenemos nuestras capas, vamos a crear una capa tipo shape con las coordenadas ITRF92, que sería aquí, crear capa de archivo shape. Después lo creamos y pues le vamos a dar las coordenadas que nos dieron en nuestro proyecto, en nuestro punto. Después, pues para la cuenca vamos a crear una capa de tipo polígono. Entonces en campo, esta sería nuestra capa de la cuenca. En campo sería área-kilómetros, porque son kilómetros cuadrados, como un número decimal con 6 de precisión. Entonces lo que hacemos es en conmutar edición, en editar, hacemos clic en añadir polígono. Entonces del punto de análisis vamos a empezar a trazar nuestra cuenca de manera perpendicular entre cada curva. Como podemos ver aquí, nos fuimos de manera perpendicular sin cortar nuestras corrientes o otras que no nos correspondan. Entonces cuando terminamos de trazar nuestra cuenca, pues damos clic derecho y se nos crea la cuenca en automático. Después, cuando terminemos, quitamos el conmutar edición. Después calculamos el área de la cuenca. Lo que hacemos es abrir la tabla de atributos en la calculadora. Vamos a actualizar campo existente, área, y escribimos la fórmula y a nuestra área. Aquí lo tenemos. Después sacaríamos el perímetro de una manera igual, solamente que aquí sería un campo nuevo. Bueno, continuamos con la capa de la cuenca. Para obtener la elevación media tuvimos que definir un centroide con la ayuda del menú de vectorial y herramientas de geometría. Entonces, una vez definido nuestro centroide, lo que hicimos fue con la opción de medir, que es aquí está. Medimos la distancia que había entre esta curva, la cota de esta curva y la siguiente. Lo que hicimos fue en un bloc de notas, pusimos la cota inferior, la cota superior. La distancia que había entre ellas era de 13.744 y entre la inferior y el centroide era de 1.708. Entonces lo que hicimos fue con una regla de 3 simple. Como la distancia entre estos dos es de 10, regla de 3 simple, nuestra cota que buscamos pues es de 1891.242, o sea que a 1890 le sumamos esto. En la pendiente de la cuenca tuvimos que cortar las corrientes y las curvas y solamente dejamos las que nos interesan, que son las de la cuenca. Y con la fórmula de ley geometry entre 1000, pues nos dio la longitud de cada curva. Para hacer el cauce principal, lo que hicimos es en el orden de corriente cortamos los tramos, los que correspondían al cauce principal, lo guardamos una copia de solo el cauce principal. Luego, con la ayuda de herramienta de vértices, fuimos prolongando el cauce y hasta que tocara aquí. Luego abrimos la tabla de atributos, calculamos de nuevo la longitud para actualizarla y nos va a dar la longitud máxima. Una vez que actualizamos el cauce principal y las longitudes, vemos que en la longitud nos da 4479. Luego llenamos las características fisiográficas usando el QGIS.
ya los habíamos llenado la mayoría, y lo demás fuimos usando fórmulas. Y nada más para la pendiente del corriente principal, nos fuimos a la hoja de pendiente de cauces. Usamos los datos de la recta simplificada, recta equivalente y con Swatch y Taylor. Lo que hicimos fue una gráfica del perfil y también tuvimos que sacar valores de esta gráfica. Más o menos fueron tanteados y los íbamos moviendo. Y listo, así fue como obtuvimos la pendiente de la corriente principal.